Dios los bendiga, los saludo a todos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, todos los amigos y hermanos que puedan vernos en cualquier momento. Hoy vamos a refutar al señor David Urrea y vamos a demostrar su modus operandi, cómo borra y omite fragmentos del manual de la UPC. Esto es en respuesta a un video que él hizo donde trata de defenderse diciendo que la doctrina que él predica concuerda con la doctrina de la UPC, lo cual es falso. Él sabe que ha sido refutado y que también ha sido cuestionado por creer que María es la madre de Dios y por enseñar pues la muerte de Dios. Aunque en unos escenarios dice que Dios sí murió y en otros escenarios dice que Dios no murió y últimamente trata de defenderse diciendo que se refería a que Dios haya dejado de existir y pues trata de decir que supuestamente los carne divinas creen que Dios dejó de existir. Entonces, en respuesta al video que hizo, donde dice que supuestamente el manual de la UPC apoya su doctrina, vamos a demostrar cómo el señor David Urrea borra fragmentos, como podemos ver y evidenciar en este corte que estamos viendo, donde está tachado y si ustedes van a ese video pueden ver que efectivamente allí hay un tachón. También vamos a ver cómo hay fragmentos que saltan, párrafos enteros de lo que el manual de la UPC está diciendo. Vamos también a evidenciar que cuando él trata de defenderse en cuanto a lo que la UPC dice de la deidad y la humanidad de Cristo, vamos a ver qué cree en realidad el señor David Urrea acerca de la deidad. ¿Qué es la deidad para el señor David Urrea? Esto lo vamos a ver y vamos a demostrar en qué punto el señor David Urrea eh, es dejado en evidencia, pues su doctrina es la doctrina del señor Jason Dull, el cual no pertenece a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, sino que es una persona independiente con una doctrina totalmente independiente que ha sido reclutado por nuestros misioneros en diferentes escenarios y pues de quienes nos han dicho que tengamos cuidado, porque es una doctrina que es ajena a nuestra doctrina y más adelante quizás veamos cómo el señor Jason Dull en sus estudios contradice nuestra doctrina. Incluso últimamente hay rumores de que el señor Jason Dull dice que no es justo llamar Jesús al Padre. Entonces, vamos a ver cómo el señor David Urrea omite y borra, tacha. Esta imagen es real, está en su video y esta es las plantillas que él trajo para revisar el manual de la UPC y hace un tachón. También podamos saber cómo omite fragmentos de este manual. Recordando también que el manual no es para doctrina, sino más que todo para colocar eh, la forma como estamos organizados, los artículos de fe en cuanto a lo que expresa la iglesia, están pues obviamente no se extiende tanto en doctrina, sino que explica cómo está organizada la iglesia, de qué manera deben proceder los ministros, pastores, misioneros, líderes de la iglesia, los feligreses y toda nuestra organización, cómo nosotros estamos organizados y cómo procedemos en diferentes asuntos. Recordando también que el señor David Urrea ha llamado a estos asuntos o a esta forma de administrar, lo ha llamado mandamientos de hombres y manifestó que por esto se retiró. O sea, él no está de acuerdo con estos manuales, ni con el manual de la IPUC, ni con el manual de la UPC. Sin embargo, al verse descubierto, recurre allí y trata de torcer lo que está diciendo el manual y aparte hace tachones y omite fragmentos que le refutan. Vamos a ver un aparte donde vemos claramente lo que él está orando y podemos evidenciar un fragmento que elimina. Vamos a evidenciar cómo el señor David Urrea
salta y omite aquí, donde claramente va a ser refutado, él salta porque no le conviene, salta varios párrafos, no uno, sino varios párrafos, los salta hasta llegar a otro lado donde pueda nadar más tranquilamente. Porque directamente el manual le va a decir que María, que no aceptamos llamar a María Madre de Dios, tampoco aceptamos ninguno de los credos ni concilios que a los cuales pues ellos muchas veces acuden, también los trinitarios. Nosotros no aceptamos nada de eso, sino que preferimos ir a la escritura y invitamos ir a la escritura. Vamos a ver cómo termina este fragmento y luego cómo inicia el siguiente fragmento donde él va y qué dice ese fragmento que omite. Revisemos. Tales calificaciones serían, ¿qué? ¿Qué serían? Sin importancia. O sea, lo que yo le decía que días al pastor Michel, que es de Venezuela, ¿sí? Yo le decía, entonces Jesús vino a hacerse aquí una obra de teatro, a decir que, uy, me duele, pero es mentira, porque mi carne divina, eso no siente nada. ¿Ah? O sea, todo lo que tenga que ver con la muerte de Jesús, según los carne divina, fue una parodia. ¿Sí? Todo eso fue una parodia. El sufrimiento en la cruz, todo eso fue una parodia porque para ellos Jesús no tenía una humanidad verdadera y auténtica. ¿Mm? Ahora sigamos. Bueno, él va a continuar, pero vamos a observar dónde termina. Terminando dice exaltación o cualquier papel que él escoja tomar en. Recuerde muy bien. O cualquier papel que él escoja tomar en. Y luego allí hay una argumentación, como vemos aquí, con textos bíblicos que nos van a hablar de la humanidad de Jesús, porque eso nos viene hablando. Y empieza, en breve la vida revela la humanidad de Cristo, tenía que calificar para la exaltación, glorificación que ocurrieron por medio de su muerte, resurrección y ascensión. ¿Qué más dice aquí? Basados en la escritura. El siguiente fragmento él lo empieza donde dice basados en la escritura. Podemos hacer 5 afirmaciones, pero podemos aquí ver un tachón, algo que está ocultando y aparte, pues no concuerda. Recuerde que allá dice, o cualquier papel que él escoja tomar en, y aquí empieza en filosófico. Desde la perspectiva monoteísta, es mejor pasar por alto los credos anti y ahí se queda. Vamos a ver qué es lo que dice el manual. Aquí termina el señor David Rea. Exaltación o cualquier papel que él escoja tomar en. Debería seguir diciendo los asuntos de su creación. Pero, mire, se salta este párrafo, y este párrafo, y este párrafo, y llega acá. Basados en la escritura podemos hacer 5 afirmaciones. Y borra donde dice, y empieza aquí donde dice filosóficos desde la perspectiva monoteísta, o sea, desde nuestra perspectiva monoteísta es mejor pasar por alto los credos antiguos y concilios y regresar a las escrituras. Ellos usan mucho los concilios para defender sus posturas. Incluso debaten con los trinitarios si el credo de Nicea es trinitario o unicitario. Y debaten mucho sobre estos puntos, pero nosotros siempre invitamos a ir a la escritura. Pero vamos a leer qué es lo que el Señor salta. Este párrafo que estoy colocando en azul lo refuta totalmente. Dice, en breve no podemos aceptar las presuposiciones y conceptos de Calcedonia, ni tampoco aprobamos el nombramiento de María como la Madre de Dios. ¿Qué dice acá? Tampoco aprobamos el nombramiento de María como la Madre de Dios. ¿Y qué dice David Urrea? Que María sí se le puede llamar Madre de Dios. Aquí queda totalmente refutado y por eso el Señor tiene que saltar esto. Lo salta, lo omite, porque aquí se le refuta claramente. Tampoco podemos endosar una doctrina que adopta una deidad corruptible. La deidad que predica el señor David Urrea y su séquito
es una deidad corruptible, porque para ellos Dios se convirtió en un hombre. Literalmente se convirtió en un hombre. Y recordemos que si no es por la resurrección, ese que murió hubiera visto corrupción, pero no se le permitió ver corrupción porque fue resucitado. Y dice, o que se asocia a Jesucristo del parentesco biológico y genético de la humanidad. Si negamos que Jesucristo es un hombre verdadero, si no lo presentamos como un hombre verdadero, estaremos diciendo que no hay un descendiente de David. Y esto ellos lo niegan porque ellos dicen que el descendiente de David es Dios mismo, negando la naturaleza humana de Jesús, en cierta manera. Dice, sin embargo, si aceptamos la idea básica que la humanidad y la deidad son inseparablemente unidas en la persona de Cristo. En el análisis final, en lugar de debatir la cristología en términos históricos y filosóficos, que es lo que hacen ellos, desde la perspectiva monoteísta es mejor pasar por alto los credos antiguos y concilios y regresar a las escrituras, y ahí sí sigue basados en la escritura. Pero si vemos aquí más arriba, ¿por qué tampoco tomó esos párrafos? Vamos a ver cómo también lo refutan. Dice que Él escoge tomar en los asuntos de su creación solo cuando reconocemos que Jesús fue un indudable ser humano, descendido de la raza humana. Podremos entender estas declaraciones. El hombre, Cristo Jesús, hablando de él como hombre, Cristo Jesús tuvo que probarse digno de la tarea y títulos que Él fue enviado a cumplir. El hombre, Cristo Jesús, tuvo que probarse digno de la tarea y títulos que Él fue enviado a cumplir. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, el único Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, 1 al 5. Además, Hebreos 5, 5, 9 explica que eso también refuta al señor David Rey, no le conviene tocarlo. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Nos habla de la voluntad humana de Jesús, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El señor David Urrea teme a estos textos y por eso sale corriendo una vez ve estos textos. Y por eso los omite. Hermanos de la UPC no, porque nosotros entendemos y hacemos distinción entre la humanidad y la deidad. Pero ¿qué es la deidad y la humanidad para David Urrea? Para nosotros la deidad es Dios mismo. La deidad es el Padre. Cuando dice que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo, creemos que la deidad es el Padre, que mora en el Hijo. No creemos que la deidad sea un algo. Pero ¿qué cree David Urrea? Nosotros hicimos o editamos este video demostrando que habían algunos trinitarios que eran triteístas y cómo pues creían en tres seres, que Dios era tres seres. Y tomamos aparte porque aquí hay un pastor trinitario que los refuta a ellos y les está demostrando que Dios es un solo ser. El pastor se llama Pastor Ángel García, lo trajimos y pues en este punto estamos de acuerdo con él. Sin embargo, el señor David Urrea tomó el video de nuestro canal y lo, lo empezó a comentar sin dar los créditos a nuestro canal. Bueno, ese no es tanto el problema. Él viene y se burla
del concepto que está dando aquí Ángel García, aunque hay unas pequeñas diferencias en lo que él dice con lo que nosotros creemos, pero eh, en sí el concepto que está dando acá, sí lo creemos, que cuando dice deidad se refiere a Dios, pero David Urrea en su doctrina no lo puede concebir. Para él la deidad es un algo, es una cosa. Vamos a ver. Por obligación tienen que mostrar que la fuente de todo es el Padre, como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 5, versos 26 y 27. Así que no pueden ser coiguales, coeternos, coexistentes, porque hay uno solo que es el que tiene vida en sí mismo. Sencillamente, mi amigo Pastor Ángel García y todos los trinitarios, aquí a nosotros no nos van a engañar con esas falacias. Colosenses 2:9 literalmente dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud del ser Ok, escuchen esto. divino. El ser divino es la deidad, la naturaleza. Entonces el ser vendría siendo... ¿Oyeron? El ser divino es la naturaleza, la deidad. O sea, el ser divino, en este caso está diciendo el pastor aquí, ¿sí? Que es la naturaleza. Entonces, en este caso, Pastor Ángel García, para ustedes los trinitarios, ¿Dios es un algo o es un alguien? Escuche la pregunta. Le está preguntando a Ángel García que si para ellos los trinitarios Dios es un algo o es un alguien, ¿sí? Pero para David Urrea, ¿qué es la deidad? Vamos a ver qué es la deidad para el señor David Urrea. Por obligación, que usted es triteísta al igual que su hermano. Entonces, sí tiene tres seres divinos. O sea, vamos a devolverlo un poquito porque me interesa volver a oírlo de otro divino. Escuchen. Aquí creo que le estoy entendiendo que el Padre. Entonces, la segunda persona divina de la Trinidad, siendo Dios o igual trino, tuvo que venir, ¿cierto? Otra esencia divina que Dios es un algo o es un alguien. Escuche, porque si la persona divina, la segunda persona divina de la Trinidad, siendo Dios o igual trino, tuvo que venir, ¿cierto? Otra esencia divina, que en este caso vendría siendo, aquí creo que le estoy entendiendo que el Padre. Entonces la Trinidad tiene a un divino, ¿sí? Que vino a morar dentro de él otro divino. Escuchen. La naturaleza, no la persona. Ojo con eso, según las definiciones griegas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando tú le dices, no son... Perdón. Vamos a devolverlo un poquito porque me interesa volver a oír lo que Ángel dijo ahí. Permítame, lo volvemos a colocar. La palabra esencia o naturaleza significa ser divino. ¿Oyeron? La palabra esencia o naturaleza significa ser divino. Entonces, sí tiene tres seres divinos, porque tendría que usted negar, Pastor Ángel García, que cada una de las personas de la Trinidad, sí, son una esencia o una sustancia o un ser divino, pero usted no. Aquí hay que hacer justicia a lo que Ángel García está diciendo. Ángel García no está diciendo, incluso lo que está refutando es la creencia de los tres seres, como lo tiene Uber Rúa y Sergio. Ellos hablaron de tres seres, pero Ángel García aquí lo está refutando. Le está demostrando es que ese ser, ese único ser, estaba en Cristo y está tomando Colosenses 2:9, algo que el señor David Urrea en su monotelismo pues no lo puede aceptar porque refutaría pues su doctrina. Sin embargo, pues aquí vamos a ver cómo el señor David Urrea trata de relacionar la deidad y decir que la deidad es un algo y de desligar la deidad, desligarla del ser de Dios como si se pudiera ser y decir que no es ser de Dios, sino que trata de solamente dejarlo como algo divino, como un adjetivo, y aquí lo que encontramos es un sustantivo. La deidad es un sustantivo y vamos a ver hacia dónde corre, cómo corre a segunda de Pedro capítulo 1 versos 3 y 4 y allí relacionarlo con un adjetivo. No lo va a negar. O sea que usted es triteísta al igual que sus hermanos. Está tratando de corregirlo, pero usted está enseñando lo mismo. Colosenses 2:9 literalmente dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud del ser divino. El ser divino es la deidad. ¿Quién es el ser divino? ¿La deidad? ¿Oyeron esto?
El ser divino es la deidad. Pastor Ángel García, ¿la deidad es un alguien o es un algo? Porque aquí está tratando de corregirlo, pero usted está enseñando lo mismo. Colosenses 2:9 literalmente dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud del ser divino. El ser divino es la deidad. ¿Quién es el ser divino? ¿La deidad? ¿Oyeron esto? El ser divino es la deidad. Pastor Ángel García, ¿la deidad es un alguien o es un algo? Porque aquí tenemos claro, mis hermanos, que deidad sencillamente es una naturaleza. Deidad no es un ser. Pastor Ángel García, deidad no es un ser. Deidad es naturaleza, al igual que humanidad. ¿Sí? Humanidad es naturaleza, es algo abstracto, es algo adherido al ser. Así que el pastor Ángel García aquí no hay. Aquí vemos como David Urrea dice que deidad es algo adherido al ser y lo niega. ¿Y qué hace? Desadherir la deidad del ser. Eso hace David Urrea para colocarlo en Cristo como los atributos, ellos mismos lo han dicho, y desligar y negar que deidad se refiera a Dios mismo, que lo que nos está diciendo el texto es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Eso es lo que dice el texto. Se refiere, deidad se refiere a Dios, pero el señor David Urrea cree que deidad es un algo. Escuchémoslo. ¿Cómo explicar esto? Oiga, qué locura con esta gente. Deidad, pastor Ángel García, no es un ser. Deidad es la naturaleza del ser. ¿Sí ve? Entonces, ¿Cómo puede David Urrea separar la naturaleza del ser? No sé cómo lo hará. Pero bueno, aquí vemos cómo, vamos a ver cómo salta a un contexto muy, muy lejano de este contexto para poder defender su teoría. mi amigo, no venga aquí con esos cuentos, que aquí ponemos al descubierto el politeísmo trinitario. Escuchen. La naturaleza. Entonces el ser vendría siendo la naturaleza, no la persona. Ojo con eso. ¿Oyeron? Una definición. ¿Oyeron? El ser vendría siendo... Volvámoslo a repetir la verdad, no lo entendí muy bien, devolvámoslo. ¿Okay? Un solo ser, porque la palabra sustancia, la palabra esencia o naturaleza significa ser divino. En Colosenses 2:9 literalmente dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud del ser divino. El ser divino es la deidad, la naturaleza. Entonces el ser vendría siendo la naturaleza. El ser divino, ¿oyeron? El ser. Entonces aquí, ¿cuál de las tres personas divinas vendría siendo el ser? O sea, en este caso vamos a ponerlo contra la espada y la pared. Jesús, para ellos, es otro ser divino, porque Jesús es un ser. No lo pueden negar que Jesús es un ser. Tendrían que ellos decir cuál de las tres personas divinas vendría siendo el ser. ¿Sí? Eso, definitivamente, esto es una locura lo que esta gente enseña. No la persona. Ojo con eso, según las definiciones griegas. Oiga, no la persona vendría siendo, en este caso, el ser divino. Entonces, para ellos, realmente, las personas de la Trinidad, en realidad, o sea, aquí hay un enredo terrible. Yo de verdad no sé ni cómo abordarles este tema, porque para ellos hay un ser divino, ¿sí?, que no es ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, sino la deidad. A ver, Pastor Ángel García, vuelvo y repito, deidad es una naturaleza. ¿Sí? Una naturaleza. Tanto, vamos a mirar ahorita en segunda Pedro 3:4, permítame, ya lo ponemos allá. Mira. Atención. Mire al contexto que salta el señor David Urrea y vamos a demostrar el error garrafal que comete al saltar a este contexto. Es un error garrafal. Salta al contexto de Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, y vamos a ver el énfasis que él coloca en la palabra divino, cuando habla de su divino poder. Recordemos que aquí es Theos Dunamis. Aquí
la palabra divino, y la palabra poder, que es dunamis, que esta palabra es la que relacionan los monarquianos dinámicos. Si usted le pregunta a un monarquiano dinámico si la deidad se refiere a que Dios está en Cristo, ellos van a decir que no, que es el poder o el dunamis de Dios que estaba en Cristo. Esto es lo que ellos dicen. Y vamos a ver cómo él hace énfasis en su divino poder y luego en naturaleza divina, porque aquí está la palabra divina y acá la palabra divino, y él lo va a relacionar con Colosenses 2:9 y vamos a demostrar que está totalmente equivocado y que en el griego son palabras diferentes. Mira lo que dice la Biblia, 2 Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento que nos llamó por su gloria y excelencia. Escuchen, por medio de las cuales nos ha sido dado preciosas y grandísimas promesas, ¿sí? Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que nosotros somos participantes de esa naturaleza divina y eso a nosotros no nos constituye, Pastor Ángel García y todos los trinitarios, no nos hace a nosotros ser dioses divinos, personas divinas. Pues precisamente porque esta palabra que aparece acá es diferente a lo que dice Colosenses 2:9. Allá es teotes y acá es teios. Son palabras diferentes y tienen un significado diferente. Por eso a la hora de hacer exégesis, usted está corriendo un contexto diferente al de Colosenses 2:9 y está cometiendo un error terrible. Por eso usted no puede relacionar esta palabra donde dice divino poder y naturaleza divina con Colosenses 2:9 y se lo vamos a demostrar y va a quedar totalmente refutado porque usted comete el error de ir a un contexto totalmente diferente. ¿Y esto por qué? Porque ha caído en la doctrina de Jason Tull y al igual que su amigo Wilson Villegas, ustedes creen que lo que hay en Cristo son los atributos divinos y no Dios mismo, que es a lo que se refiere el contexto en Colosenses 2:9. Con la Trinidad, como ustedes predican. Así que, mi estimado Pastor Ángel García, si las tres personas, en este caso que usted presenta, vienen a ser dioses por la naturaleza divina que están en ellos, entonces nosotros tendríamos que ser también dioses, porque en nosotros está la naturaleza divina de Dios. Pero sencillamente eso es una falacia total. Ahí queda refutada la Trinidad por ese lado. Entonces sigamos oyendo las locuras trinitarias. Sigamos. Tenemos que tener mucho cuidado porque cuando tú le dices, no, son tres seres, ya usted perdió el debate trinitario porque usted ha reconocido que es triteísta. Eso tiene que tener. O sea, pastor, cuando yo digo que es un ser desde la ontología, porque no se puede, si uno se va a la gramática, pues desde la filosofía, desde la ontología, un ser en tanto es alguien que existe, alguien que es. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo tienen... Póngale cuidado a la explicación que están dando estos personajes aquí. Oiga, qué locura de verdad. Yo quiero invitar a todas las personas que vean este video, que de pronto hayan creído, hayan sido engañados con el dogma católico romano de la Trinidad, que por obligación tienen que mostrar. El texto en Colosenses 2:9 nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y este es un texto que sirve para evaluar la doctrina de los dinámicos, la doctrina de la unicidad, cualquier doctrina, dependiendo de lo que entiendan por deidad. Para los monarquianos dinámicos, deidad significa el poder de Dios, como lo estaba relacionando el señor David Urrea. Esto es la mejor forma de evaluar. ¿Qué creemos nosotros en la Iglesia Pentecostal Unida Internacional que significa deidad? Nosotros relacionamos Colosenses 2:9
con Colosenses 2:2 y Colosenses 1:19. Dice Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Esto es lo que nos trata de explicar en su contexto inmediato el apóstol Pablo. Luego dice en el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y becas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vamos a revisar en el griego la palabra deidad. El verso 8 nos dice nadie os engañe por medio de filosofías y becas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Él, porque en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra acá, deidad, en el griego es teotetos. Teotetos, revisémosla bien. Teotetos, deidad. Y vemos que es un sustantivo. ¿Qué dice el verso 2 de este capítulo? Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Eso es lo que tenemos que conocer, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Si vemos 2 Corintios 5:19, se relaciona con Colosenses capítulo 2, verso 9. Dice que Dios estaba en Cristo. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo. Mire que nos está diciendo lo mismo. En Cristo. Dios estaba en Cristo, toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo. ¿Qué hacía? Reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta los hombres sus pecados, y nos encarga a nosotros la palabra de reconciliación. Segunda de Pedro 1, 3, 4, donde saltó nuestro amigo, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto no es el contexto de Colosenses 2:9 y lo vamos a demostrar. Deidad aparece, esta palabra teotes solamente aparece una vez y es en Colosenses 2:9. Y teios, que es divino, es un adjetivo, ser o tener la naturaleza de Dios. Lo encontramos en Hechos 17:29, donde dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y la imaginación de los hombres. Y en segunda de Pedro 1, 3 y 4, nos habla del divino poder y la naturaleza divina. Colosenses 2:9 es teotetos, mire que es diferente, teotetos, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en segunda de Pedro 1, 3, 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y acá nos habla de la naturaleza divina. Teos. ¿Cuántas veces ocurre? Ocurre 3 veces. ¿En qué contexto? En segunda de Pedro capítulo 1 verso 3, en segunda de Pedro capítulo 1 verso 4 y en el capítulo 17 de Hechos. Acá está entonces participantes de esa de Teias, que viene de Teios. ¿Qué dice el comentario bíblico Beacon de Gálatas hasta Filemón, tomo 9, sobre este texto? Dice, este es el único uso de teotetos, solamente aquí en Colosenses 2:9. En el Nuevo Testamento, toda no admite falta alguna, corporalmente significa en carne humana, no típica o figuradamente, sino sustancial o personalmente, por la más estrecha unión como el alma habita en el cuerpo, de modo que Dios y el hombre son un solo Cristo. El diccionario de idiomas bíblicos griego Nuevo Testamento de James Swanson dice teotes, y nos dice, nos da unas referencias de Strong,
de Lounidia, ser divino, deidad, divinidad, y nos dice que está solamente en Colosenses 2:9. El léxico griego-inglés del Nuevo Testamento, de Joseph Henry Thayer, dice teiotes, deidad, difiere de teiot o de teios, divinidad. Como esencia, difiere de cualidad o atributo. Esto lo dice sobre Colosenses y sobre Romanos 1:20, donde hace una diferencia entre estos dos contextos. Matthew Henry, Francisco de la Cueva, comentario bíblico de Matthew Henry de la editorial CLIE, dice que en Cristo, es decir, en Jesucristo, hombre habita, reside permanentemente según el sentido del ya conocido verbo griego katoikein. Compare con el capítulo 1, verso 19, así como en Efesios 3:17, la plenitud de la deidad. Esto es la deidad en pleno. No hay nada de la esencia misma de Dios que no esté en Cristo, llenándole enteramente de sí. El apóstol usa aquí el término griego teotes, el cual, a diferencia de teiotes, que es el que usa el señor David Urrea, no indica meramente una cualidad de Dios, porque lo que ella mira en el contexto de 2 de Pedro capítulo 1, verso 3 y 4, son las cualidades. No es una cualidad, no indica meramente una cualidad de Dios como en Romanos 1:20, sino a Dios mismo. ¿Sino a quién? A Dios mismo. La esencia misma de la deidad. Compare con Juan 14:9 al 11, donde nos dice allí el Padre que mora en mí. Y 2 Corintios capítulo 4, verso 6 y Hebreos 1:3. Dice el comentario exegético y explicativo de la Biblia, tomo 2, porque la filosofía de ellos, en el verso 8, no es según Cristo, como lo es toda filosofía verdadera, y todo lo que no proviene de él y no tiende hacia él es un engaño, porque en él, entre paréntesis, solo habita como en un templo la plenitud. Va al mismo contexto del capítulo 1, verso 19, y Juan capítulo 14, verso 10, el Padre que mora en mí. De la divinidad, la palabra griega teotes quiere decir la esencia y naturaleza de la divinidad, no meramente las perfecciones y los atributos divinos. Y entre paréntesis griego teiotes, que es lo que se refiere a los atributos y perfecciones divinos. La palabra que trata de relacionar el señor David Urrea en su disertación. El comentario del Nuevo Testamento Andamio de David Wood dice: así pues, las afirmaciones de Jesús acerca de su unidad con el Padre provocaron intentos de asesinato por parte de los judíos, Juan 10:30 al 31, y gran perplejidad entre los propios discípulos, Juan 14:6 al 11. Aún después de la resurrección, cuando se hizo patente que Jesús era verdaderamente quien había pretendido ser, Hijo de Dios con poder, Romanos 1:4, los apóstoles tuvieron que luchar por encontrar una manera de expresar fielmente aquello que habían visto y testificado, como buenos creyentes que aceptaban la plena autoridad e inspiración divina de las escrituras del Antiguo Testamento. Sabían perfectamente que Dios es uno e invisible, pero, por otra parte, sabían por experiencia personal que, estando en presencia de Jesucristo, quien era claramente hombre invisible, estaban también en presencia de Dios de una manera única, y era así no solo porque Cristo era el gran portavoz de Dios, sino porque de alguna manera era la palabra de Dios encarnada. Dios había estado con los profetas, pero estaba en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 19, que dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Cómo reconciliar estas verdades? ¿Cómo explicar que una misma persona puede ser a la vez humana y divina? En este versículo tenemos la respuesta de Pablo: toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Comentario, Nuevo Testamento Andamio, Colosenses capítulo 2, verso 9, página 364. En la serie de Teología Pentecostal, tomo 1, la unicidad de Dios, allí está nuestra teología,
Dice Colosenses 2:9. Proclama que toda la plenitud de la deidad mora en Jesús. La deidad incluye el papel de Padre. Entonces el Padre tiene que morar en Jesús. Esto es lo que creemos nosotros. En otro lugar Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Algunos tratan de decir que él era uno con el Padre, mucho como un esposo y su esposa son uno, o como dos hombres pueden ser uno en el acuerdo. Esta interpretación intenta debilitar la fuerza de la afirmación que hizo Jesús. Sin embargo, otros versículos apoyan completamente que Jesús era no solamente el Hijo en su humanidad, sino también el Padre en su deidad. Por ejemplo, esto lo dice nuestra teología. Por ejemplo, Jesús declaró en Juan 12:45, y el que me ve, ve al que me envió. En otras palabras, si una persona le ve a Jesús con respecto a su deidad, le ve al Padre. En Juan 14:7 Jesús dijo a sus discípulos, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Al oír esta declaración, Felipe pidió, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Juan 14:8. En otras palabras, él pidió que Jesús les mostrara el Padre, y entonces ellos se satisfacerían. La respuesta de Jesús fue, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Esta declaración sobrepasa por mucho una relación de acuerdo. No puede ser considerado como nada menos que la pretensión de Cristo de ser el Padre manifestado en carne. Así como mucha gente hoy, Felipe no había comprendido que el Padre es un espíritu invisible. Así como mucha gente hoy, Felipe no había comprendido que el Padre es un espíritu invisible y que la única manera que una persona jamás podría verlo sería mediante la persona de Jesucristo. Jesús dijo, el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10:38. Sigue diciendo nuestra teología pentecostal sobre la unicidad de Dios. La deidad de Jesucristo es el Padre. Para David Urrea no. La deidad de Jesucristo no es el Padre. La deidad residente en Jesucristo es nada menos que el Padre. En otras palabras, el Espíritu en el Hijo es el Padre. La deidad de Jesucristo es el Espíritu Santo, también dice nuestra teología. El Espíritu Santo se llama el Espíritu de Jesucristo. Lo que para David Urrea es un algo que es la deidad, para nosotros es el Padre, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se llama el Espíritu de Jesucristo, Filipenses 1:19, y el Espíritu del Hijo, Gálatas 4:6, 2 Corintios 3:17 dice, dice del Espíritu, el Señor es el Espíritu. En breve, el Espíritu que es residente en Jesucristo es nada menos que el Espíritu Santo. El Espíritu en el Hijo es el Espíritu Santo. Así que, señor David Urrea, mire lo que es la deidad para nosotros. Según Colosenses 2:9, proclama que toda la plenitud de la deidad mora en Jesús. La deidad incluye el papel de Padre, entonces el Padre tiene que morar en Jesús. Esto es lo que nosotros creemos. Y así también lo define muchos eruditos de personas que tienen que reconocer que la deidad es Dios mismo. La deidad de Jesucristo es el Espíritu Santo. La deidad de Jesucristo es el Padre. Así que por más que usted trate de ocultar, de borrar, de tratar de decir que lo que usted cree, lo mismo que nosotros, no es así. La doctrina de Jason Dull ha sido rechazada por la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Más adelante estaremos viendo algunas cosas que también presentan cómo David Urrea y Wilson Villegas y todas estas personas que defienden la doctrina de Jason Dull a veces tratan de hacerse ver como los verdaderos unicitarios, pero no lo son. Y como su teología cojea frente a lo que dice la Escritura. Vamos a ver muchas cosas en las que podemos mostrar
que esta teología, la verdad, va en declive. ¿Por qué? Porque rechazan lo que la Escritura nos está diciendo claramente acerca de la deidad de Jesucristo. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.